Fue el sábado pasado cuando todo empezó a desmoronarse, y lo peor es que yo fui la responsable. Estábamos en casa, Álvaro y yo, desayunando en la terraza. Pan con tomate, café solo, y ese silencio cómodo que tienen las parejas que ya no se preguntan nada. De repente, suena el timbre. Bajo yo. Abro. Y ahí está Sergio. Mi amante. Mi otra vida. De pie en la puerta de mi casa, con una mochila colgada del hombro y la sonrisa de quien no tiene ni idea de dónde está metido. Lucía, dijo, un poco confundido al ver el portal. Sergio, ¿qué haces aquí? Había venido por error. Literalmente. Venía a ver a su primo, que vive 2 calles más abajo, pero se equivocó de número. El destino, el karma, la ironía del universo, llámalo como quieras. El caso es que ese día, mi amante tocó el timbre de mi casa, y yo, idiota, bajé a abrir con el pijama de dormir, despeinada y con cara de esposa. Y entonces, Álvaro bajó detrás de mí. ¿Quién es, amor? Preguntó él, bajando las escaleras mientras se abrochaba la camisa. Y yo me quedé congelada. Sergio extendió la mano, con esa sonrisa de tipo simpático que no sospecha nada. Encantado. Soy Sergio. Álvaro, respondió mi marido, estrechándole la mano sin saber que esa misma mano había recorrido mi cuerpo la tarde anterior. Me temblaron las piernas. Literal. Pensé que me iba a desmayar. Sergio no dijo nada más. Se disculpó por la confusión, dijo que se había equivocado de calle, y se marchó. Yo no podía ni respirar. Álvaro me miró raro, claro. Notó algo. No es tonto. ¿Estás bien? Estás pálida. Sí, sí. Me ha sorprendido. Creí que era el del gas, mentí. Pero no se lo tragó. Y yo supe, en ese instante, que esto no iba a terminar bien. El resto del día lo pasé como en una película mala. En piloto automático. Álvaro cocinó, puso música, me abrazó en el sofá como si nada. Mientras tanto, yo estaba sentada al lado del hombre que, sin saberlo, acababa de saludar al tipo que se había follado a su mujer. Esa noche, no dormí. Ni un minuto. Y al día siguiente, Álvaro comenzó a hacer preguntas. No sé si Álvaro lo sospechó de inmediato o si simplemente su instinto le dijo que algo no cuadraba, pero a partir de ese domingo su comportamiento cambió, no de manera brusca ni escandalosa, sino con esa sutileza que solo se nota cuando vives con alguien desde hace años. No preguntó nada directo, pero comenzó a observarlo todo. Yo lo notaba. Dejaba el periódico a medias para quedarse mirándome cuando me movía por la casa, o apagaba el televisor sin razón y se quedaba en silencio, conmigo a pocos metros, como si esperara que algo cayera por sí solo. Durante la semana, se volvió más callado pero no frío, más presente pero no invasivo, como si estuviera midiendo cada reacción, cada gesto, cada palabra mía. Yo intentaba comportarme con normalidad, incluso forzaba algunos momentos de cercanía, pero cada pequeño intento parecía aún más artificial y lo notaba en su mirada, que ya no era neutra sino calculadora. El jueves, al llegar a casa después del trabajo, lo encontré en la cocina, sin música, sin móvil, sin la televisión encendida. Estaba sentado en la mesa con una cerveza abierta delante, sin tocarla, mirando por la ventana. Me saludó como si nada, y yo también. Preparé la cena con cierta torpeza porque sentía su mirada fija en mis movimientos. Me preguntó cómo había ido el día, le respondí con un resumen rápido y me devolvió un a seco. Comimos casi en silencio, y cuando terminé de fregar los platos, él seguía ahí, quieto, mirándome. Me giré para preguntarle si pasaba algo, y me respondió con otra pregunta que me dejó paralizada. ¿Quién era ese hombre?
Intenté no mostrar ninguna reacción en la cara, aunque por dentro sentí una punzada fuerte en el pecho, como si se me hubiese atascado algo en la garganta. Me giré para hacer tiempo, abrí el frigorífico como si buscara algo y respondí con una pregunta vacía, fingiendo sorpresa. ¿Qué hombre? Él apoyó los codos en la mesa y me sostuvo la mirada con una calma que no le conocía. El del sábado. El que vino a casa. Volví a fingir. Ah. El chico ese que se equivocó de piso, ¿no? Ni lo conozco. Álvaro asintió despacio, como si ya supiera que iba a decir exactamente eso. No discutió. No insistió. Solo dijo, vale, y se levantó. Fue al salón, cogió una chaqueta y salió de casa sin decir nada más. Me quedé de pie en la cocina, con la puerta del frigorífico aún abierta, sin saber qué hacer. En menos de una hora volvió. Traía una bolsa de papel con pan y algo de embutido. Se sentó, preparó un bocadillo y se lo comió frente al televisor. Ni una palabra. Esa noche dormimos sin hablarnos, pero sin pelear. Como si hubiéramos firmado un armisticio silencioso mientras ambos sabíamos que la guerra ya había comenzado. El viernes, cuando llegué a casa, lo vi recogiendo sus cosas del despacho. Tenía una maleta a medio llenar y una caja con papeles. Me acerqué intentando mantener la voz firme. ¿Te vas a algún lado? Él no levantó la vista. A casa de mi hermano, solo unos días. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cara impasible. ¿Por qué? Cerró la caja con fuerza y por primera vez desde que empezó todo, me miró con rabia, una rabia controlada pero cruda. Porque no puedo mirarte y hacerme el tonto al mismo tiempo. No supe qué decir. Ni una palabra. Me giré y salí del cuarto. Pasó la noche en casa, en el sofá, sin hablar más conmigo. A la mañana siguiente se fue, sin dejar nota, sin explicación, sin un mensaje. Pero el verdadero golpe vino el lunes. Llegué al trabajo como cualquier otro día. Apenas me senté en la sala de descanso a dejar mi bolso, mi compañera Ana me miró raro. ¿Todo bien? Sí, Es que, bueno, Sergio no va a venir hoy. La miré, fingiendo desinterés. ¿Está enfermo? No. Lo han despedido. Esta mañana, antes de que abrieras. Lo llamaron al despacho del director y le dijeron que no volviera más. Me quedé en blanco. Ana siguió hablando, sin saber el caos que esas palabras me provocaban. Nadie sabe por qué exactamente, pero parece que algo pasó fuera del trabajo. Algo personal. Todo encajó en ese momento. Álvaro se había movido rápido. No tenía pruebas, pero sí intuición, contactos, herramientas, y sobre todo, rabia. No le bastaba con saberlo. Quería que doliera. Y dolió. En el estómago, en la cara, en las piernas. Me senté como pude en la silla del vestuario y respiré hondo. No había visto venir nada. Él había hecho lo que yo no, había actuado. Había dado el primer golpe. Y ahora me tocaba a mí soportar la caída. Sergio no me contestó los mensajes ese día. Ni ese, ni el siguiente. Y yo, no sabía si Álvaro había terminado o si eso era solo el principio. El miércoles por la noche, 3 días después de que Álvaro se marchara de casa y 2 desde que Sergio fue despedido sin explicación directa, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Álvaro. Corto, directo, sin afecto. Mañana voy a casa a recoger el resto de mis cosas. Estaré sobre las 19. No puso más. No preguntó si podía, no avisó con cortesía, simplemente informó. Pasé todo el día en tensión, repasando mentalmente todas las versiones posibles de lo que iba a decirle, con qué cara me iba a enfrentar a él,
si debía mantener la mentira, si debía admitirlo todo, si aún quedaba algo que valiera la pena salvar o si esto ya era solo un trámite. A las 18:45, me senté en el sofá con las manos cruzadas sobre las piernas, sin saber si estaba esperando a mi marido o al juez de mi condena. Él llegó puntual. Ni un minuto antes ni uno después. Entró sin saludar, sin mirarme, sin detenerse a observar cómo estaba el salón ni si yo estaba allí sentada. Fue directo al dormitorio y empezó a meter ropa en bolsas. Fui tras él, incapaz de mantener la distancia. ¿Podemos hablar? Ni siquiera se giró. No hay nada que hablar. Me acerqué un paso, con las manos tensas. Claro que hay. Guardó una chaqueta, dobló una camisa con una calma que me desquició y soltó una risa seca, breve, sin alegría. ¿Quieres que hablemos de cómo metiste a ese tío en mi casa? Álvaro. ¿Quieres que hablemos de cómo lo saludé dándole la mano mientras tú intentabas no desmayarte? No sabía si contestar, si agachar la cabeza o si fingir dignidad, pero nada parecía funcionar. Él sí se giró entonces, y su mirada era dura, pero no rota. No había lágrimas. Solo decisión. Me mentiste en la cara. Me miraste a los ojos y dijiste que no lo conocías. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Que lo tuvieras tan claro. No titubeaste. No te tembló la voz. Has hecho esto más veces, ¿verdad? Negué con la cabeza de inmediato, con fuerza. No. Fue solo eso. Solo él. Álvaro rió otra vez, esta vez con desprecio. No me tranquiliza que sea solo uno. Me parece incluso peor que todo este desastre haya sido por un imbécil que no sabe ni encontrar la casa de su primo. ¿Eso fue lo que te deslumbró? ¿Un imbécil con mochila? Sentí la vergüenza atravesarme de lleno. No pude sostenerle la mirada. No tenía respuesta. No sabía ni cómo justificar lo injustificable. Pero lo intenté, porque tenía que hacerlo. Me sentía sola. Se cruzó de brazos y me miró como si acabara de decir la excusa más patética del mundo. Yo también me sentía solo, Lucía. ¿Y sabes qué hice? Nada. Seguí en casa. Seguí contigo. Pensé que era una mala racha, que se nos había ido la chispa por el trabajo, por la rutina, por las cenas silenciosas, pero nunca pensé que tú ibas a resolverlo abriéndote de piernas con el primero que te dijera que te ves guapa. Esa frase fue como un golpe directo. No supe si lo dijo para herirme o porque realmente lo pensaba. Quise responder, pero me interrumpió levantando la mano. No empieces con lo de que no sabes cómo pasó. Claro que sabes. Tú lo buscaste. No fue un error, no fue una debilidad. Lo organizaste. Le mentiste a todo el mundo para ver a ese tío, me mentiste a mí. Y cuando él apareció en nuestra puerta, te congelaste no porque te sorprendiera, sino porque sabías que habías dejado una puerta abierta por donde todo se podía derrumbar. Y se derrumbó. Lo peor fue que todo lo que decía era verdad. No había forma de discutirlo. No había grietas por donde escapar. Lo hice. Lo planeé. Me gustó. Lo disfruté. Y después mentí. Y cuando me pillaron, me escondí. Me callé. Quise que se arreglara solo. Álvaro siguió hablando, sin levantar la voz, pero con la tensión de quien contiene un grito. ¿Sabes qué hice después de irme? Fui a hablar con Sergio. No me reconoció al principio. Pensó que era una coincidencia. Pero cuando le dije que era tu marido, se le fue la sangre de la cara. Le pregunté si sabía que estaba acostándose con una mujer casada. ¿Y sabes qué me dijo? Que sí. Que no le importaba. Que pensó que yo era un tipo aburrido.
No supe qué decir. No me sorprendía, pero escucharlo así, tan crudo, me hizo sentir estúpida. Como si me hubieran utilizado. Y supongo que era verdad. Me usó y yo lo permití. Le arruinaste el trabajo, dije en voz baja. Álvaro se encogió de hombros. Eso fue fácil. Un par de llamadas. Un informe interno. No hacía falta inventar mucho. En su contrato hay una cláusula sobre relaciones inapropiadas en el entorno laboral. ¿Te sorprende que lo hayan echado? A mí no. Era cuestión de tiempo. Yo solo lo aceleré. Se giró y metió los últimos objetos en su mochila. Me miró por última vez antes de cruzar la puerta. Esto no ha terminado. Pero hoy, por ahora, sí. Y se fue. Me quedé de pie en el pasillo, con el sonido de la puerta aún vibrando en mis oídos. Quise llorar, pero no me salieron las lágrimas. Me senté en el suelo, sin saber si esperar que volviera o si asumir que la siguiente vez que lo viera sería con un abogado delante. El viernes por la mañana fui a trabajar como si nada, aunque por dentro sentía una ansiedad que no lograba disimular. Cada correo que abría, cada paciente que saludaba, lo hacía con una sonrisa forzada, mientras en mi cabeza repetía la escena una y otra vez, Álvaro entrando a casa, hablándome sin rodeos, tirándome a la cara cada verdad sin necesidad de gritar, sin lágrimas, solo con hechos. Lo había perdido. Pero aún no tenía claro que tan lejos pensaba llegar él. Pensaba que su silencio, su salida esa noche, era el final. Me equivocaba. Lo que vino después fue mucho peor. No por lo escandaloso, sino por lo medido. Al llegar a casa esa tarde, noté enseguida que algo estaba mal. La cerradura ya no era la misma. Era nueva. Tuve que llamar a un cerrajero para poder entrar. Dentro, el piso estaba limpio, ordenado, igual que siempre, salvo por una diferencia, faltaban muchas cosas. Faltaban los libros de Álvaro, sus zapatos, la guitarra, el portátil, la cafetera que se llevó al principio de nuestra relación a su antiguo piso y que habíamos traído aquí como símbolo de que era su casa también. Faltaban cuadros, sus herramientas, su silla del despacho. Era como si nunca hubiera vivido aquí. Me temblaron las manos cuando vi que hasta la caja del router estaba sobre la mesa del comedor, con la contraseña cambiada escrita en un papel. Ya no es tu red, ni tu historia. El router estaba encendido, pero el acceso a Internet había sido bloqueado con control parental. Ni siquiera podía entrar a mi propio correo desde mi móvil conectado al Wi-Fi. Intenté llamarlo. Apagado. Escribí un mensaje. No contestó. Quise buscar a su hermano, pero no tenía su número. Pensé en ir a la casa de su madre, pero lo descarté. No estaba lista para una escena familiar. Me fui a la cama sin cenar, esperando que con el sueño se calmara algo, pero no dormí ni una hora. El sábado por la mañana, recibí un correo con un archivo adjunto. No había texto en el mensaje. Solo el archivo y el remitente, nuevoinicio@protonmail.com. Lo abrí. Eran imágenes. Capturas de pantallas. Documentos PDF. Eran todas las pruebas que yo pensaba que estaban a salvo. Fotos con Sergio, conversaciones por WhatsApp que yo había borrado, correos reenviados, capturas de llamadas, incluso una imagen de mí saliendo del coche de Sergio una tarde que creí que nadie me veía. Todo organizado en carpetas por fechas. Debajo, un último archivo, lista de destinatarios. Lo abrí. Ahí estaban los correos de mis padres, de mis dos hermanas, del director de la clínica, del jefe de Sergio, de la comunidad de vecinos, y del despacho jurídico al que habíamos acudido juntos el año pasado cuando queríamos hacer testamento. Mi primera reacción fue de incredulidad. No pensé que fuera capaz de algo así. Álvaro, el tipo noble,
el que nunca levantaba la voz, había preparado un dossier completo con mi infidelidad, mi mentira, mi doble vida, y lo había enviado, o al menos amenazaba con hacerlo. Corrí a revisar mi bandeja de entrada. Nada. Ni en enviados, ni en papelera. Era un aviso. Una advertencia. Ese mismo día, fui a la clínica a buscar a Sergio. No estaba. Había dejado su móvil apagado desde el lunes. Me dijeron que se había mudado a otra ciudad, que no dejó dirección, que no quiso hablar con nadie. Me quedé sola. Completamente sola. Álvaro no solo se había ido. Me había dejado con una bomba que aún no explotaba, pero que podía hacerlo en cualquier momento. El domingo recibí otro correo. Esta vez, si había texto, no te preocupes. No se lo he enviado a nadie. Aún. Eso fue todo. Ni amenazas, ni explicaciones, ni advertencias de abogado. Solo esa frase. Y fue peor que si hubiera llamado a gritarme. Esa calma me rompió por dentro. Sabía que no buscaba humillarme en público, no aún. Quería que yo sintiera cada día esa incertidumbre, esa vergüenza anticipada, esa posible caída. Y lo logró. El lunes siguiente, mi madre me llamó. Me dijo que Álvaro la había contactado para decirle que se tomaría un tiempo y que le agradecía por los años compartidos. Nada más. Ni una palabra sobre mí, ni sobre la ruptura, ni sobre los motivos. Pero mi madre, que no es tonta, me preguntó directamente qué había pasado. Le dije que habíamos tenido problemas, que necesitábamos espacio. Me escuchó, pero su tono fue seco. Intuí que algo sabía, o al menos lo sospechaba. No insistió, pero me dejó claro que su simpatía no estaba de mi lado. El martes fue peor. En la clínica, mi jefe me pidió hablar en privado. Dijo que había llegado un paquete a nombre de él, sin remitente, que contenía documentos relacionados conmigo. No quiso entrar en detalles. Solo me dijo que eso, en circunstancias normales, ameritaría una suspensión. Pero que, por ahora, iba a hacer como si nunca lo hubiera recibido. Me aconsejó que pusiera mis cosas en orden. Y ahí entendí que Álvaro se había enviado algo. No todo. Solo una parte. Un mensaje sutil pero contundente. Puedo destruirte cuando quiera, y no lo haré de golpe. Será poco a poco. Para que lo sientas todo. No me gritó. No me insultó. No me bloqueó en redes. No me mandó abogados. Hizo algo peor. Me borró de su vida como si nunca hubiera sido parte de ella, pero dejó el eco de mi traición flotando en el aire, amenazando con caer en cualquier momento. Y eso, duele más que cualquier escándalo. Pasaron 2 semanas desde que Álvaro se fue y desde que recibí el último correo. No volvió a escribir, no llamó, no se dejó ver. Pero su ausencia no fue silencio, fue una presencia constante, como una sombra que no desaparecía ni siquiera con la luz encendida. Cada lugar de la casa me recordaba que ya no estaba. Cada persona que me miraba con más distancia que antes era una señal de que las cosas empezaban a saberse aunque él no hubiera enviado todo. En el trabajo ya no me hablaban igual, en el grupo de amigas ya no me incluían en las conversaciones como antes, incluso mi hermana me respondió con frialdad cuando la llamé para contarle algo trivial. No necesitaba una confirmación oficial. La bomba ya estaba en marcha. El martes por la tarde, cuando ya casi me resignaba a no volver a hablar con él, recibí una llamada desde un número oculto. Respondí sin decir mi nombre. Era él. Su voz sonaba igual que siempre, pero sin emoción. Me dijo que quería hablar en persona. Que si podía pasar por casa esa noche. Le dije que sí, sin pensarlo. No pregunté por qué, ni para qué. Solo respondí sí. Llegó a las 8 en punto.
Vestía como siempre, sin nada especial. No traía ninguna maleta, ni papeles, ni expresión de rabia. Solo entró, saludó con un simple hola, y se sentó en la mesa del comedor. Yo me senté enfrente. El silencio duró unos segundos. Él fue el primero en hablar. No quiero seguir con esto. No supe a qué se refería, si a la relación, a la venganza o al contacto. Le pregunté directamente. ¿Qué es lo que no quieres seguir? Con esta guerra. Con esta tensión. No quiero vivir en modo castigo, ni castigarte todos los días. Pero tampoco puedo volver a lo que teníamos. Me quedé mirándolo, esperando más, porque no parecía que hubiera venido a terminarlo todo, pero tampoco había señales de reconciliación. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que terminemos esto de forma adulta. Quiero que hablemos sin escándalos. Sin gritos. Sin teatro. Y quiero entender por qué lo hiciste. No para perdonarte. Para entender. Tomé aire, y por primera vez desde todo esto, hablé sin defensas. No dije que fue un error, no dije que estaba confundida, no usé ninguna frase fácil. Porque necesitaba sentir algo distinto. Porque sentía que nos habíamos convertido en dos personas que compartían espacio pero no vida. Porque fui cobarde y en lugar de hablar contigo, preferí buscar una vía de escape sin pensar en las consecuencias. No fue amor. Ni siquiera fue deseo real. Fue una salida rápida. Y lo hice sabiendo que estaba traicionando todo lo que habíamos construido. Pero en ese momento, no me importó. Lo único que pensé fue en mí. No me interrumpió. No me dijo que era un egoísta ni que me odiaba. Solo asintió con la cabeza y bajó la mirada por unos segundos. Luego levantó la vista y me preguntó algo que no esperaba. ¿Sientes algo todavía por mí? No supe qué responder de inmediato. Porque sí lo sentía, pero no sabía cómo nombrarlo. No era amor de pareja, pero tampoco era indiferencia. No era arrepentimiento por perderlo, era culpa por haberle hecho daño. Respondí con sinceridad. Siento que te fallé. Siento que te hice daño sin motivo. Siento que no merezco que me hables con esta calma. Y siento vergüenza cada vez que me acuerdo de lo que hice. No sé si eso es amor. Pero sí sé que no quiero que me odies. Se quedó en silencio, luego se inclinó un poco hacia adelante. No te odio. Pero tampoco quiero ser tu compañero de piso ni tu ex con quien hablas por compromiso. No quiero que esto se alargue con mensajes fríos ni con papeles a medio firmar. Quiero cerrar esto ahora, hoy. Mi estómago se encogió. Sabía que tenía razón. Que alargar esta historia solo iba a hacerla más fea, más incómoda, más innecesaria. Le pregunté qué tenía en mente. Divorcio. Sin peleas. Sin reparto complicado. Cada uno por su lado. Yo ya tengo dónde vivir. Solo falta que tú decidas si quieres hacerlo fácil o difícil. Asentí, sin discutir. No tenía nada que pelear. Todo lo que podía perder ya lo había perdido. Álvaro se levantó, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, y lo dejó sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas. Ya lo firmé. Puedes revisarlo con un abogado si quieres. No tengo prisa. Pero no voy a esperarte eternamente. Si en una semana no has hecho nada, lo haré yo. Lo acompañé a la puerta. Cuando abrió, se giró para decir algo más. No te preocupes por los correos. No voy a enviar nada más. Eso no me hace mejor persona. Solo me convierte en alguien igual que tú. Quise decirle algo, lo que fuera, pero no me salió nada. Ni disculpas, ni súplicas. Solo lo vi irse.
Y esta vez, supe que era definitivo. Firmé los papeles 3 días después de esa conversación. No fui a ningún abogado. No tenía fuerzas para explicar la historia desde cero, ni para poner en manos de un extraño lo que claramente ya estaba decidido. No había patrimonio que pelear, no había hijos en común, no había nada más que una firma que ponía punto final a una historia que se había desgastado desde dentro mucho antes de que llegáramos a esta versión de nosotros mismos. Lo metí todo en un sobre, caminé hasta el buzón más cercano y lo envié. Cuando volví a casa, abrí una cerveza, me senté en el sofá y estuve horas sin mirar el móvil, sin encender la televisión, sin llamar a nadie. Solo estuve ahí, sin nada que hacer, sin saber qué debía sentir, sin entender si había ganado algo con todo esto o si simplemente había terminado de romper lo que ya estaba agrietado. Las semanas siguientes fueron iguales: trabajo, casa, silencio. Nadie volvió a preguntarme nada. En la clínica todos sabían lo justo. Sergio desapareció del mapa por completo. No me escribió, no me llamó, ni siquiera intentó contactarme por redes sociales. Supongo que entendió que su parte ya estaba hecha, que él no tenía más que aportar, o tal vez le daba vergüenza, o miedo, o simplemente me veía como una carga. Da igual. Ya no pensaba en él como alguien importante. Fue una excusa. Una válvula de escape. No fue amor. No fue deseo real. Fue parte de un error más grande. Álvaro tampoco volvió a escribirme. Supongo que cuando firmó su parte del divorcio, ya había tomado una decisión que no dejaba espacio para los mensajes vacíos. No nos seguimos en redes. No me bloqueó, pero tampoco hubo likes ni visualizaciones de historias. Se desconectó por completo. Y aunque al principio esperaba una señal, con el tiempo agradecí que no llegara. Porque todo intento de contacto habría sido solo una excusa para seguir estirando algo que debía morir sin ruido. Un sábado por la mañana fui al mercado central y me crucé con su madre. Fue la primera vez que la veía desde todo esto. No me saludó con afecto, pero tampoco me ignoró. Me miró a los ojos, se acercó y me dijo con frialdad, pero sin odio, que esperaba que aprendiera algo de todo esto. No me dijo que me perdonaba, ni que lo entendía, ni que estaba decepcionada. Me habló como alguien que sabe que ya no tiene nada que compartir conmigo, pero que tampoco quiere dejarme escapar sin decir al menos una frase que me quede dando vueltas en la cabeza. Y así fue. Caminé a casa con esa frase repitiéndose una y otra vez. Espero que aprendas algo de todo esto. Lo intenté. Con el paso de los días, empecé a revisar cosas que no había querido ver antes. No solo fotos, no solo recuerdos. Empecé a mirar hacia atrás con la cabeza fría. Recordé momentos en los que Álvaro me pidió que habláramos, y yo estaba cansada. Días en los que él quiso salir, hacer algo distinto, y yo preferí quedarme en casa mirando series. No quiero justificar lo que hice. No hay forma. Pero sí empecé a entender que las cosas no se rompen por un solo golpe, sino por 1000 descuidos. Y yo fui acumulando muchos. Dejé de mirarlo, de tocarlo, de escucharlo. No porque no lo quisiera, sino porque me acomodé. Porque pensé que siempre iba a estar ahí. Y cuando dejó de estar, entendí que no sabía vivir sin esa presencia que tanto ignoré. También entendí que hay errores que no se arreglan con perdones. Yo creía que, con el tiempo, él me llamaría, que podríamos al menos tomarnos un café y hablar como dos personas que compartieron parte de su vida. Pero no lo hizo. Y esa fue su forma de decirme que no quería entenderme, ni escucharme, ni recordarme. Me dejó con mi culpa. No con castigo, sino con distancia. Y eso fue más efectivo que cualquier discurso. No me arrepiento de haber firmado. Me arrepiento de todo lo que vino antes. De haber elegido el camino más corto, el más cobarde.
de haber necesitado perderlo para valorar lo que tenía. No hay nada noble en mi reflexión. Solo hechos. Lo hice, lo perdí, y ahora aprendo a vivir con eso. Hace unos días, recibí una invitación a una comida de antiguos compañeros de la universidad. Álvaro estaba en el grupo. No sé si irá, ni sé si debería ir yo. Pero no respondí. Cerré la aplicación, apagué el móvil y me preparé la cena. No quiero volver a buscarlo, ni siquiera para arreglar una conversación pendiente. No hay conversación pendiente. Todo lo que se podía decir, ya se dijo. Y todo lo que no, ya se entendió. Mi vida ahora es otra. No mejor, no peor. Distinta. Más vacía en algunos aspectos, más tranquila en otros. Ya no espero que me perdonen, ni espero perdonarme del todo. Solo intento que los días no sean una sucesión de castigos mentales. Y a veces lo consigo. Otras no. Pero al menos sé que no volveré a cometer el mismo error. Porque ahora, cuando algo empieza a sentirse mal, ya no lo oculto, ya no lo tapo con excusas. Ahora hablo. Aunque duela. Aunque sea tarde,